Ahora vamos a pasar a otro tema que son los variables, así que estos comentarios por el momento lo podemos borrar y vamos a ver qué son los variables, también esto que lo vamos a utilizar luego. Los variables es uno de los temas que se conoce en cualquier lenguaje de programación al momento de iniciar a aprender un lenguaje de programación. En este caso, como estamos iniciando a aprender el lenguaje de programación Java, vamos a conocer los variables. Vamos a aprender a definirlas y reutilizarlas. Los variables es uno de los temas muy importantes de un lenguaje de programación, porque con los variables estaremos creando nuestras aplicaciones y en cualquier programa que vamos a crear siempre vamos a estar utilizando las variables. Vamos a ver qué son los variables. Si tú ya conoces sobre lenguaje de programación o ya has programado en otros lenguajes de programación, sabes qué son los variables. Los variables son como un espacio de memoria, pero lo que hacen es reservar un espacio en la memoria RAM. Por ejemplo, si yo quiero una variable para almacenar nombre, en Java haríamos de esta forma, y en Java 8 se tiene que hacer de esta forma. Aunque hay nueva forma de definir las variables en las últimas versiones, pero en Java 8 se tiene que hacer de esta forma. Por ejemplo, para almacenar nombre, que son cadenas de caracteres, se usa la instrucción string. String lo que hace es indicar que el siguiente variable que vamos a crear va a almacenar cadena de caracteres. Y como Java es un lenguaje tipado, entonces se indica qué tipo de dato va a almacenar y en las siguientes modificaciones que queremos hacer a esta misma variable, simplemente vamos a tener que asignarle cadena de caracteres. ¿Otro tipo de dato? No. En este caso, el string y luego de eso el nombre de la variable. En este caso, el nombre de la variable puede ser cualquiera. Por ejemplo, si yo quiero almacenar nombre, pongo nombre. O si quiero almacenar edad, pondría edad. O si quiero almacenar algún otro tipo de dato, pondría más o menos referente a ese tipo de dato que voy a almacenar. Aquí yo ya definí una variable, el nombre de la variable que se llama nombre. Prácticamente creo una variable, en este caso está reservando un espacio de memoria en la memoria RAM. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a crear otra variable, en este caso va a ser para números. Esto string es para cadena de caracteres. Ahora el int es para números. En este caso puedo crear una variable que va a ser edad. Y ahora en vez de poner punto y coma, lo que voy a hacer es asignarle el valor, que podría ser 25. En este caso estoy creando una variable para números y los números pues puedo asignar directamente poniendo de esta forma. Y como verás, al final de cada instrucción estoy colocando punto y coma. Lo que voy a hacer ahora es, aquí prácticamente estoy creando una variable y estoy asignando con el operador igual. Ahora yo puedo crear otra variable antes de esta que se va a llamar int y puedo crear múltiples variables de ese tipo. Por ejemplo, puede ser una variable a, una variable b, coma y una variable c. Para crear múltiples variables podemos utilizar de esta forma el tipo de dato o para el tipo de dato que vamos a crear las variables. Cada variable que estamos creando vamos a separar con coma y al final el punto y coma. Y aquí como estamos creando una variable y asignando su valor, ahora a los demás también podemos asignar su valor. Por ejemplo, a nombre. Antes de edad voy a asignar a nombre. Simplemente en este caso ya no llamo string, porque con string ya he definido. Ahora simplemente voy a reutilizar la variable nombre, en este caso para asignarle un valor. Y cadena de caracteres se almacena en comillas, así que voy a poner aquí mi nombre, que va a ser Alex Roel. Y al final coloco punto y coma. Ahora también debajo de esto voy a asignar como a, B y C. Entonces puedo poner de la siguiente forma. A va a ser igual a 1, punto y coma. B igual va a ser a 2, punto y coma. Y C igual va a ser a 3. En este caso, como he creado variables para números enteros, tengo que colocar números enteros. Porque si yo coloco una cadena, aquí ya me va a saltar error. Como ya dije, Java es tipado y no podemos asignarle otro tipo de dato. En este caso lo voy a dejar con 1. Ahora, para mostrar esos datos por pantalla, simplemente vamos a llamar el nombre de la variable. Por ejemplo, utilizábamos para mostrar datos por pantalla el system o el método printline de la clase system. Y en este caso podemos hacer, en vez de estar escribiendo todo ese código, lo podemos hacer de la siguiente forma.
simplemente vamos a poner south y presionamos tab y se va a completar automáticamente el system.out.println. Entonces dentro de aquí de hecho hay dos comillas, vamos a borrarlo. Simplemente vamos a llamar el nombre de la variable. Por ejemplo, voy a poner nombre. Si nosotros nos queremos ayudar, podemos presionar control más espaciadora y aquí nos va a ayudar. Seleccionamos nombre. Ahora, el otro dato que voy a mostrar es mi edad, así que voy a poner south. Aquí voy a poner la variable edad. Y luego de eso, dentro del system.out.println también podemos realizar operaciones como por ejemplo sumar, multiplicar, restar, que lo vamos a ver más adelante. En este caso voy a sumar todas estas variables que contienen puros números enteros. Así que simplemente voy a poner south y aquí por ejemplo voy a poner A más B y más C. De esta forma. Y lo que voy a hacer es guardar mi archivo y voy a pasar a ejecutar. Cuando voy a ejecutar voy a tener los siguientes resultados. En este caso me va a mostrar el primer dato que dije que me muestre. ¿Qué va a ser mi nombre? Me va a mostrar mi nombre. Ahora en este caso me va a mostrar la edad. Y aquí me va a mostrar la suma de todas estas variables, el cual he sumado A más B más C. Entonces va a sumar 1 más 2 más 3. En total sería 6. Por ejemplo, ahora también puedo modificar mi variable. Por ejemplo, aquí voy a llamar edad. En este caso le voy a colocar 26, punto y coma. Y nuevamente voy a volver a mostrar mi edad. Y aquí voy a poner edad. Ahora, si yo actualizo, va a pasar lo siguiente. En este caso tenía 25 aquí. Aquí he modificado su valor. Y ahora tengo 26. Entonces, es de esta forma como se definen las variables. Primero el tipo de dato, luego de eso el nombre de la variable. Esto se hace en JDK8 o en la versión de Java 8. Ahora, en las nuevas versiones de Java podemos crear las variables simplemente con la instrucción var, sin utilizar el tipo de dato, en este caso sin preocuparnos del int, del string y que existen más. Lo que podemos hacer es lo siguiente, por ejemplo aquí voy a poner nueva forma de definir las variables. ¿Qué se hace con la instrucción var? Por ejemplo aquí voy a poner var simplemente de esta forma y luego de eso pongo el nombre de la variable. Por ejemplo voy a colocar aquí mi primer nombre o simplemente primer nombre. En este caso si pongo punto y coma no me va a aceptar porque aquí no le estoy indicando qué tipo de dato va a almacenar mi variable. Para utilizar la instrucción var sí o sí tenemos que asignarle ya el valor. En este caso le voy a asignar por ejemplo mi nombre que va a ser mi primer nombre que es Alex. Ponemos punto y coma. En este caso este variable no le indica qué tipo de dato va a almacenar. Pero de acuerdo al valor que lo vamos a asignar, la variable se va a convertir en un tipo de dato. Por ejemplo, ahora, si yo vuelvo a llamar mi primer nombre, en este caso, como yo al inicio le asigné un string, un cadena de carácter, entonces si yo asigno ahora un entero, me va a salir un error, porque esto simplemente va a almacenar un string. Así que aquí simplemente, por ejemplo, podría poner mi otro nombre que va a ser Roel, y si pongo punto y coma, pues ya me acepta. Pero si aquí pongo un número, pues me va a marcar un error. Entonces aquí, de acuerdo a su valor, se vuelve el tipo de dato que va a almacenar. Entonces de esta forma, ahora, por ejemplo, yo voy a crear otra variable que va a ser con var. En este caso se va a llamar segundo nombre. Ahora aquí voy a poner mi segundo nombre, que se va a llamar Roel. Y otra variable que voy a crear que va a ser para juntar mis nombres. Así que voy a poner mis nombres. Igual, y aquí voy a juntarlo, y para juntarlo voy a utilizar el operador sumar. En este caso, como estoy trabajando con cadena de caracteres, en vez de sumar como los números enteros, lo que va a hacer es unir estas dos cadenas. Así que aquí voy a poner primer nombre más segundo nombre. Esto voy a poner más a este lado. De hecho aquí mi variable está mal. Segundo nombre y punto y coma, listo. Y ahora al final lo que voy a hacer es mostrar mi segundo nombre. Y voy a poner south.
Y como puedo sumar dos cadenas de caracteres o unir dos cadenas de caracteres, por ejemplo, si yo pongo acá mis nombres, simplemente voy a pasar a ejecutar, lo que va a pasar es lo siguiente, me va a imprimir juntas, que va a ser AlexRuel. Entonces yo voy a generar aquí un espacio, porque un espacio es un carácter. Ahora, en este caso, como yo genero aquí un espacio, pues ahora van a ser separado AlexRuel. Entonces, como yo puedo juntar dos caracteres, entonces aquí puedo utilizar concatenaciones con el signo más. Por ejemplo, aquí voy a poner, entre comillas, mi nombre es, por ejemplo, mi nombre es, dos puntos, y esto voy a sumar con lo que tiene la variable mis nombres, simplemente utilizando el operador sumar para concatenar. Y si ejecuto, mi nombre es, y luego de eso se imprime mi nombre. Entonces, de esta forma nosotros podemos definir las variables, ya utilizando el tipo de dato o simplemente utilizando la instrucción var. Si tú eres nuevo en programación, al momento de definir el nombre de las variables, ya sea nombre de las variables o de las clases o de los métodos, se tiene que respetar algunas reglas al momento de definir las variables. Por ejemplo, nosotros al momento de definir las variables podríamos definir de esta forma, iniciando con minúscula y para poner primer nombre, que con primer y nombre son separados, no podemos dejar separados para definir una variable, tiene que estar todo juntas. En Java es muy práctico iniciar con minúscula y luego de eso mayúscula para prácticamente tener una idea. Por ejemplo, primer nombre, en vez de utilizar el separador o un espacio que no se permite en nombre de las variables, simplemente ponemos con mayúscula. Y esto es muy práctico utilizar en Java. Y al momento de crear el nombre de la clase, más bien se tiene que iniciar con mayúscula sí o sí. No podemos poner con minúscula o no podemos iniciar con minúscula. Esto es una mala práctica. Y el nombre de las variables o nombre de los métodos, por ejemplo el método main, podemos iniciar con minúsculas. Si es una simple palabra, pues simplemente ponemos main, nombre, edad. Pero si nuestro variable es un poco más largo, por ejemplo primer nombre, prácticamente la segunda palabra inicia con mayúscula. Otro de los casos es que al poner el nombre de las variables podemos poner al final números, pero no iniciar con números. Si tú vas a probar iniciando con un número te va a marcar error. Entonces esto es una mala práctica también. O utilizar palabras claves. Las palabras claves, por ejemplo, podemos decir que es static, public, void, string o my, son palabras claves de Java. O var, también son palabras claves de Java. Y estas palabras claves de Java no podemos utilizar como una variable. Entonces eso hay que tener mucho en cuenta. Ahora, todo lo que estamos avanzando en la clase vas a tener como el código y también este recurso en los recursos de este video. Prácticamente vas a tener todo este recurso, vas a tenerlo a tu disposición. Así que no te preocupes por el código. Tal vez esté trabajando en una misma clase simplemente para explicar cada tema y tal vez esté borrando los códigos, pero no te preocupes que código vas a tener a tu disposición con este recurso.